Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi grupo y yo va a hablar sobre orden público y buenas costumbres. Respecto a orden público, se puede definir como orden público en un estado de derecho. Está relacionado con las libertades públicas y derechos fundamentales. Pero haciendo un análisis, se trata de un derecho subjetivo en el cual debe de tomar en cuenta el tiempo y el espacio de la sociedad. La actividad del gobierno constituirá la esencia de cualquier ordenamiento jurídico e inspirará los criterios jurídicos legales a los que se debe someter la sociedad en general. Es ahí donde precisamente radica la función del legislador, concibiendo renovadas funciones a los institutos jurídicos para que puedan tener acceso a las nuevas realidades sociales, políticas y jurídicas. Ahora voy a citar a Alberto Ferrán en su tesis El orden público en el derecho privado. Él hace referencia al orden público y el espacio como la sociedad dentro de un territorio. El orden público obedece a un territorio específico y existe para una determinada sociedad relacionada en él. El territorio es el marco natural y el soporte de un determinado orden público, un elemento esencial del mismo y el medio para que una sociedad realice su misión humana. Respecto al orden público y el tiempo, se refiere a la sociedad orientada hacia el futuro. El orden público es una realidad humana que comparte la temporalidad del ser humano en sociedad. Además, las costumbres calificadas como buenas obedecen a una historia concreta de relaciones políticas, económicas y sociales en las que se ha ido gestando una cultura y puede ser reorientadas en el presente según las aspiraciones de cada sociedad. Nuestro orden público no es inmutable, como tampoco lo es la moral social, que son buenas costumbres. Por último, voy a citar a Marcial Rubio en su obra El título preliminar del Código Civil. Rubio define como orden público como un conjunto de normas jurídicas que el Estado considera de cumplimiento ineludibles y de cuyos márgenes no pueden escapar ni la conducta de los órganos del Estado ni la de los particulares. Para ello, el Estado compromete sus atribuciones coercitivas y coactivas de ser necesario. En nuestro marco normativo, en el artículo 5 del título preliminar del Código Civil, es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres. Esto quiere decir que todo acto que sea contrario a las leyes de nuestro ordenamiento jurídico o no sean de interés de la sociedad en general serán nulos. Por ejemplo, en el artículo 2, inciso 3 de la Constitución Política del Perú, que nos dice que a la libertad de conciencia y de religión en forma individual o asociada no hay persecución por razones de ideas o creencias, no hay delito de opinión. Y subrayamos, el ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. En la sociedad hay diversas formas de expresarse y dar libertad a las personas, pero estas libertades tienen ciertas restricciones jurídicas, que consisten en el respeto por las costumbres y principios de las personas en comunidad. En cuanto a una moral pública, mantener la tranquilidad para la convivencia, control que realiza el Estado. En nuestra jurisprudencia colocamos la casación número 1657 del año 2006, publicado en el diario El Peruano, que nos dice que el orden público está constituido por el conjunto de normas positivas absolutamente obligatorias, donde no cabe transigencia ni tolerancia, por afectar principios fundamentales de la sociedad o de las garantías de su existencia. Es forzoso concluir que toda conducta que incurre en ilícito penal afecta al orden público. Ejemplo como eso, claro, sería poner un prostíbulo en medio de toda la ciudad de Lima, que claramente afecta al orden público y a las buenas costumbres. Yo les voy a hablar acerca de buenas costumbres. Para definir esto, voy a citar al autor Massimo Bianca, quien lo define como los cánones fundamentales de honestidad pública y privada a la luz de la conciencia social. Esto quiere decir que se puede definir las buenas costumbres como las normas dentro de la sociedad con el único propósito de preservar la paz y la seguridad. Generalmente está asociado con la moral y la ética, puesto que tiene el calificativo de bueno, ya que se adecua a las reglas de ética de una sociedad determinada, es decir, que depende bastante del contexto en donde se desenvuelva. Además, que se puede afirmar que es un término relativo, ya que pueden ser diferentes de una época a otra o de acuerdo al ordenamiento jurídico del país.
aunque también se considera las buenas costumbres como un término indeterminable, ya que las palabras buenas costumbres no solo hace referencia a la moral social, sino también la Corte reconoce que hace alusión a la moral pública. Cabe resaltar que el no cumplimiento de las mismas incurriría en una falta que puede tener como efecto una sanción previamente regulada dentro del Código Civil o Penal de un país, dependiendo del ordenamiento jurídico correspondiente. A propósito de lo dispuesto por el artículo 5 del título preliminar del Código Civil, que sostiene que la expresión buena costumbre requiere de 3 calificaciones, que sea una costumbre jurídica, que pueda ser cualificada como buena, y además que el acto jurídico materia de análisis sea contrario a tal buena costumbre jurídica. Si se entiende el orden público como un conjunto de principios sobre los cuales se basa la estructura y funcionamiento de la sociedad y las buenas costumbres, como la adecuación de la conducta humana a las reglas de la moral, es fácil llegar a la conclusión que la relación entre ambos es de género a especie, es decir, que orden público sería un tema amplio y como subtema estarían las buenas costumbres. Para agilizar el entendimiento de todo lo expuesto, voy a ejemplificar con el matrimonio homosexual. El matrimonio homosexual es la unión entre 2 personas del mismo sexo, el cual, según nuestro ordenamiento jurídico en el país, es decir, en el Perú, este sería un acto nulo, puesto que va en contra de lo dispuesto en el artículo 164. Este negocio jurídico contraviene uno de los fundamentos del sistema, uno de los fundamentos pilares del sistema jurídico, ya que va en contra de las buenas costumbres.